A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a la República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva República de las Letras en la Radio Universidad de Chile, donde vamos a hacer algo que se ha convertido en una tradición en nuestro programa y que es homenajear a aquellos escritores que nos parecen relevantes y que nos dejan. Como consecuencia de este fallecimiento, además, tenemos la posibilidad por primera vez en la historia de nuestro programa de hacer dos escritores chilenos seguidos. Habíamos hecho la semana pasada a Bolaño y ahora vamos a saludar a este gran escritor, cuentista, novelista, colega de Antonella y de mí, periodista también, José Miguel Varas, por quien, Antonella y Alberto, quiero partir haciendo un brindis. Por favor. Tremendo salud. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, republicanos que nos escuchan. Bueno, hoy vamos a referirnos a uno de sus últimos libros. Lo primero que hay que decir es que José Miguel Varas es un escritor desde muy joven. Su primera obra conocida desde cuando tenía 17 años, pero durante los convulsionados años 60, 70 y 80 fue abandonando gradualmente la escritura hasta dedicarse prácticamente solo al periodismo. Es en esa condición que fue la voz de Escucha Chile, uno de los clásicos, uno de los programas clásicos de la dictadura, y retomó con mucha más fuerza su carrera literaria cuando volvió a Chile en 1990. Como consecuencia de eso, recibió el Nacional de Literatura el año 2006 y el año siguiente, el 2007, escribió esta novela que vamos a tratar hoy día, que se llama Milico, que es una novela muy especial en la cual se despliegan, bueno, primero hay una clara vertiente autobiográfica. Uno puede identificar en el protagonista a muchas de las características que fueron parte de la biografía de José Miguel Varas. Segundo, un manejo de la pluma notable en distintos estilos, con distintos registros, con una fluidez muy grande, con una capacidad descriptiva que parece absolutamente carente de fuerza, de esfuerzo, pero que sin embargo resulta brillante. Y por el otro lado también, lo hablábamos antes de empezar el programa, un libro en el cual el tono es muy especial, porque es un retrato muy crudo, muy brutal de la dictadura, del golpe, pero al mismo tiempo teniendo todos los elementos para hacer una novela potencialmente panfletaria. No lo es en absoluto, incluso mostrando las complejidades de los personajes, de los que uno podría llamar los buenos, de los que uno podría llamar los malos, en cada una de sus dimensiones, y dando origen además a una obra que tiene una evolución que te va envolviendo y un final que es absolutamente devastador y sorprendente. Eso es en general Milico. Cedo la palabra para los comentarios iniciales. Sí, la verdad es que es una obra donde se logran varias metas simultáneamente. Primero, es una novela política en el mejor sentido, o sea, una novela que tiene detalles, tiene sensibilidades políticas que son poco habituales en la narrativa, porque uno tiene que construir en la obra un tono, un clima, un perfil de personaje que a veces impiden entrar en los detalles de la sensibilidad. Y aquí vemos que Varas, por ejemplo, en el personaje de su padre, que es el que inspira fundamentalmente la obra, aunque la obra no es la historia de su padre, ni mucho menos, sino que es un personaje relevante que articula la obra. Su padre, que es el milico, mientras él es el comunista, digamos. Su padre, por ejemplo, muestra matices que revelan que algo que es cierto, que no todos los militares, ¿ya?, transitaban por el mismo camino, incluso estando a favor del golpe, ¿ya?, y que los matices internos eran relevantes, y que todos aquellos que manifestaron matices fueron de alguna manera siendo derrotados. O sea, yo creo que la brutalidad, la capacidad de mostrar cómo la ruptura de los matices, el fin, el gobierno de la caricatura, es lo que nos revela la presencia literaria de una dictadura. O sea, todo transita hacia la caricatura más temprano que tarde en la dictadura,
y por tanto lo que empieza a ocurrir es que uno va perdiendo toda la sensibilidad, todos los matices, y la única imagen de fondo que hay es la represión, la tortura, el dolor, la intromisión en las biografías, ¿ya? La pérdida de libertad en definitiva. Entonces, ese clima es muy bien logrado. La prosa, a mí me pareció una prosa que tenía algo de Benedetti, sobre todo al principio, después como que transita un poco, pero algo de Benedetti, esas prosas que son muy de la vida cotidiana, que tienen una capacidad de descripción muy superior, digamos, con poco juego metafórico, qué sé yo, bastante una prosa que avanza fundamentalmente, que logra dar cuenta de los hechos. Y una capacidad de construcción de la historia, porque no es nada fácil ir y contar una historia que todos conocemos y hacerlo de un modo tal que sea sumamente interesante y sumamente impactante. A mí el libro me impactó mucho. No obstante, yo no comulgo con la prosa en sí mismo que tiene el libro. La construcción de la historia y la forma de cómo lo compromete a uno con el relato de la tortura en particular, ¿ya? No por la crudeza del relato, porque no es la crudeza del relato lo que impacta, sino que la forma en que se construye, el cómo se llega a eso. La verdad es que para mí fue sumamente impactante. A ver, 3 cosas. Primero, yo agradecí mucho la mirada idiosincrática que tiene el libro. Hay una manera que tiene de escribir José Miguel Vara respecto al lenguaje chileno, a la manera en que los chilenos utilizamos el castellano, que es muy singular, cómo se juntan las palabras y arman una, y hay mucho humor también en eso que uno agradece. A lo largo del libro podemos desarrollarlo luego. La segunda cosa que me parece muy notable del libro es que tiene mucha humanidad, que es exactamente lo que a mí me costó tanto y me dolió tanto en 2666, que comentábamos la semana pasada, de esta aridez, de esta exigencia al espectador, de este horror constante, que de alguna manera uno termina medio anestesiado frente a tanto horror. Lo que hace José Miguel Varas es astutamente contar los horrores y cómo se van produciendo esos horrores, y paralelamente darnos espacios de descanso, contándonos historias más humanas, más dulces, dando cierta mirada cercana, lo que al mismo tiempo es muy eficiente cuando el horror va avanzando hasta alcanzar a nuestros protagonistas, porque ya los queremos, ya nos hemos emocionado con ellos, ya los hemos acompañado, por lo tanto se hace más duro para el lector, pero el desarrollo del libro, la lectura continua, es una cosa muy fácil. A pesar de lo duro que es lo que uno está leyendo, José Miguel Varas mantiene muy bien ese equilibrio y uno lo agradece. Y tercera cosa, y lo digo para partir y no para cerrar, yo creo que todo chileno debería leer este libro. O sea, creo que debería estar en el plan lector, este libro. No solamente por las verdades históricas que aquí están, sino también por la manera de acercarse a ella y complejizarlas. Y yo creo que eso también, este libro da para muy y buenas, profundas conversaciones en las aulas, fuera de ellas, y frente a todo quiero leer. Yo de verdad de aquí lo salgo a repartir y a recomendarlo a todo el mundo, porque me parece que es un libro muy notable en muchos sentidos. Sí, esta es una novela muy patriota en el mejor sentido del término, porque se nota en el trasfondo de José Miguel Varas un profundo amor por su país y un intento por conocerlo más allá del cliché. Lo que hace el libro es identificar ciertos hitos que, si bien están en la vida personal de los protagonistas o de los integrantes de esta trama, uno puede hacer asociaciones metafóricas. Por ejemplo, el libro parte con un velorio, ¿no? El velorio de su padre, un oficial de ejército que además se realiza en el hospital militar, y el golpe lo sorprende esa mañana en ese hospital, cuando aparece uno que se suma entusiastamente al golpe y que había sido algún adversario de su padre, en cierto sentido, ¿no? Este general trivial. Pero al mismo tiempo un chupamedias del papá. Absolutamente. Bueno, y esa es otra metáfora de algunos generales que conocimos también en ese momento. Hay un intento permanente de Varas, a pesar de establecer esas verdades históricas que tú dices, por dotar de humanidad a todos los personajes, incluso a los más siniestros. Y eso tiene algo que conecta con lo que tú decías de Benedetti.
Benedetti es un tipo que, sin entrar en discursividad, es profundamente uruguayo. Habla con un profundo amor por su país, por la cultura de su país, por las tragedias de su país también. Y una de las cosas que muestra José Miguel Varas al retratar este libro es el hecho de que todos los personajes, independientemente de si fueron más o menos consecuentes, más o menos traidores, se ven envueltos en una transformación radical del país que opera como una suerte de tragedia que les cae a todos, ¿no? Y en el cual todos cambian su vida drásticamente, y yo diría para mal, con el golpe militar. Y quizás esa descripción de lo que pasa con la vida común de las personas es uno de los retratos más memorables que el libro tiene. Hay un gran acierto ahí, que es no mencionar en ningún momento del libro los nombres de los principales militares que estuvieron involucrados en el golpe de Estado y en el gobierno militar, porque eso habría dado un tono panfletario que no es necesario en el libro, que le quitaría la textura de esta cosa, porque aquí los personajes a veces son muy malos, ¿ya? Pero a veces son tan mediocres que no pueden ser malos. A veces estos personajes transitan en... porque la maldad tiene algo de grandeza, digamos. Pero, de genialidad incluso. Claro, pero de repente hay tipos aquí que simplemente la mediocridad, ¿ya? de no ser capaz de mirar las circunstancias de un modo con mayor altura, ¿ya? Y de someterse a los designios de una historia que ellos no iban a escribir y que de pronto terminan escribiendo del peor modo. Entonces, el libro logra retratar eso muy bien, a contracara de lo que me parece que es su gran defecto, que yo creo que el título del libro nos da el ancho para lo que es el libro. Sí, de hecho el título es lo más panfletario que tiene. Claro. Pero al mismo tiempo yo creo que es eficiente porque es ¿cómo decirlo? Es una bandera roja, es una llamada de atención. Pero fíjate que yo creo que con un título más logrado... ¿Cómo le hubieras puesto? No sé, pero voy a pensarlo durante el programa. Ya, voy a pensarlo. Okay. Bueno, podemos volver luego de esta canción a hablar de los milicos, ¿no? Del contraste entre el mundo militar que muere y el que nace, que se retrata también en este libro. Vamos a partir con una canción que tiene que ver con una parte del libro también, porque en algún momento Jaime, que es protagonista, que es periodista, viaja a Buenos Aires, ¿no? Y esta canción tiene que ver con la relación entre Chile y Argentina, Alberto Mayol. Estamos hablando de Solo le pido esa misma. a Dios. Sí, lo que pasa es que la elegí fundamentalmente porque creo que había que darle un tono de claridad respecto a lo que está en juego en el libro, que es el tema de la injusticia. Y ante eso yo creo que Solo le pido a Dios, incluso para quienes no somos creyentes, es fundamental. Eso, vamos. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. De vuelta en esta República de las Letras dedicadas a este gran chileno, a este gran escritor llamado José Miguel Varas y a su obra del año 2007, Milico. Cabe en este momento del programa, ya vienen después los agradecimientos de nuestros amigos habituales, pero agradecer la gentileza que tuvo Lome Ediciones de enviarnos muy raudamente estos libros que además crecieron drásticamente en demanda luego de la muerte de José Miguel Varas, para que nosotros los pudiéramos hacer. Así es que a nuestros queridos amigos de LOM, a Irma Palominos también, que es la encargada de comunicaciones, le mandamos nuestros saludos y agradecimientos por habernos hecho llegar muchas gracias. Libro. Además nos hizo un gran favor con... Fue notable porque nosotros le comentamos y ellos se enteraron de que íbamos a hacer el libro e inmediatamente se contactaron y además inmediatamente llegaron los libros, lo que fue muy agradable para poder tener tiempo para leer lo que finalmente ocurre igual el último día. Ahora, cabe decir que en una editorial como esta, que está llena de cariño, es justo agregar que buena parte de la colección de José Miguel Varas ha sido editada a través de LOM. Por lo tanto, si quieren buscar este y otros títulos, pueden buscar ahí en LOM Ediciones, en LOM.cl. Bueno, y también, por supuesto, en su librería amiga, donde va a encontrar los últimos libros, y los primeros, y los del medio, de José Miguel Varas. Oye, Conducta de un gato me quiero conseguir. Buena, a ti que te gustan tanto los gatos. ¿Íbamos a hablar de los milicos? Sí, ¿sabes por qué? ¿Te ofrezco el pie? Ya, pero ¿sabes por qué? He aprendido a acostumbrarme con poco. Ahora con un pie basta. Antonella está bien, por esta vez acepto. Porque después uno le da la mano y se mejor el pie. Mejor el pie, si no le da la mano y se toman el codo. Claro. Y más. Y más. Bueno, a propósito de un personaje bastante siniestro del libro, al que tú referías hace un rato, el capitán Trivial, que ese no es su nombre, su nombre es Triviño La Arena, parece una cosa así, es como son dos apellidos que forman Trivial. Bueno, una conversación de joven de 14 años tenía el protagonista con su papá,
estaban hablando de este personaje y bueno, había todo un juego de palabras respecto al escalafón de vituperios o el escalafón de encomios. Y frente a él le pregunta Jaime, el adolescente en este momento, a su papá, ¿y qué hacemos con él? ¿En qué nivel del escalafón de vituperios habría que poner al Capitán Trivial? ¿O en el escalafón de encomios? No, en el de encomios de ninguna manera, dice papá. Pero, ¿cómo catalogar a ese pescado? Me encanta cómo habla el papá porque habla muy poco milico, hay que decir. Sí. Manuel, el papá milico de Jaime. Mi padre se agarró la pera, signo de duda profunda. Fíjate que no sé. Tal vez habría que crear una categoría especial. Lo que pasa es que tiene de manera superlativa una gran cualidad militar. ¿Cuál? No hacerse notar del enemigo, ni del amigo, que puede ser un enemigo oculto. Jamás abre la boca si no es sobre seguro. Siempre callado el loro. Por eso no se equivoca nunca. No hace, ni dice, ni piensa nada fuera del reglamento. Bueno, si es así, ¿por qué lo convidas a la casa? ¿Eres amigo de él? El Capitán Trivial no sabe qué es la amistad. ¿Por qué lo invito? ¿Por qué mantengo relación con él? No lo sé de cierto. A lo mejor me gusta por lo patero. Nadie está exento de vanidad. O puede ser por curiosidad. No sé qué se oculta detrás de su cara opaca. Ese tono relamido que adopta a veces, una especie de pretensión social, esa insistencia en el segundo apellido. Siempre se presenta como Capitán Trizano Vial. De ahí salió lo de Capitán Trivial, ¿sabes? Yo creo que en el fondo del fondo del fondo esconde una gran vanidad y una enorme ambición y encima un espantoso resentimiento. Es un tipo de gran porvenir militar. Esa. Bueno, me dio por pensar que la generación de José Miguel Varas y la izquierda a la que él perteneció, se nos olvida esto, es una izquierda que hasta el 11 de septiembre del 73 no era antimilitar bajo ninguna circunstancia, todo lo contrario. Había un alto respeto del rol que podían jugar las Fuerzas Armadas en general en la historia del país y en un proceso revolucionario o pretendidamente revolucionario como el de Allende también. Me sorprendió mucho, por ejemplo, y uno recupera la capacidad de asombro, haber visto, a propósito del muy poco memorable discurso de Piñera en la ONU, en la Asamblea General, el que había hecho Allende en diciembre del 72, donde una de las características que más destaca del proceso chileno es el respeto irrestricto de las Fuerzas Armadas por el proceso democrático. Y esto nos da para hablar sobre la comparación que se puede hacer entre el papá del protagonista de Jaime y los militares que aparecen después. El papá de Jaime es un tipo autoritario como todo militar, con capacidad de decisión como todo militar, pero con una profunda vocación de justicia, incluso no podría decir con una cierta sabiduría, ¿no? Que parecería ser el retrato que hace José Miguel Varas de lo que él sentía que eran las Fuerzas Armadas hasta antes de esa mañana. Y luego lo que se produce con este contraste y la aparición de una carrera militar oportunista, cínica, de baja estatura moral, que es la que se consolida con Pinochet y con la dictadura. Con chaquetas que se dan vueltas. Exactamente. Y que en definitiva, un poco lo que decía, al final también uno queda con la sensación de que esta nueva era es una era de una infinita mediocridad. No es solo de maldad, sino que de una infinita mediocridad, y eso es como doblemente doloroso, porque además cometen las atrocidades que se cometen. A mí me impactó mucho. Bueno, primero no me impactó tanto porque era mucho más analítico el documento sobre la tortura que aparece, que es una supuesta transcripción que hace Varas de apuntes de curso de la Escuela de las Américas. No, que hace el personaje. Que hace el personaje, digamos, ¿ya? Jaime Román, claro, tiene un alter ego de José Miguel Varas. Y el apuntes de curso son transcripciones textuales de las clases hasta donde se podía, digamos, de las clases recibidas en la Escuela de las Américas, donde se ve toda la escuela de tortura, con los métodos mentales, la información, la recolección de información política, todos los métodos existentes. Me impactó mucho, primero porque el fin de semana hubo una entrevista que le hicieron que apareció en la tercera, el fin de semana pasado, a Dick Cheney, donde él señala simplemente que el método de tortura por asfixia en seco ha sido el más eficiente de todos los utilizados, y él lo volvería a utilizar de todas maneras porque la cantidad de información recopilada es notable. Y en segundo lugar declara que la carga sobre el presupuesto que significa el mundo militar es muy inferior si se le compara con el gasto social.
que realmente es mucho más alto y ese sí sobrecarga de impuestos, o sea, sobrecarga de peso al presupuesto nacional, ¿ya? O sea, esos dos rasgos de ese tipo de mentalidad, ¿ya? Creo que en este libro son muy bien recogidos en términos de la construcción de la historia y de cómo esa mirada que vino del norte, ¿ya? Nos llegó, nos invadió, nos construyó y nos entregó el país que nos entregó, digamos. Que nos dio. Y en donde todavía hoy, y eso es muy inquietante seguirlo viendo, la relación con el mundo militar sigue siendo muy difícil. O sea, pensaba yo mientras leía el libro, si hay espacio para militares como Manuel, como el papá de Jaime Román, que eran hombres ordenados, disciplinados, por supuesto, pero también gozadores de la vida, amantes de su familia, o sea, la descripción que hace Jaime de su adolescencia y su niñez y su relación con su papá y los juegos de palabra y los tiempos juntos es algo que todo niño se quisiera, ¿no? Y bueno, después además uno va sabiendo algunas decisiones que él tomó, decisiones éticas que le costaron en su avance en la carrera militar, y uno se pregunta hoy día, con lo que sabemos y con la relación que existe entre el mundo político y el mundo militar, ¿hay espacio para ese tipo de hombres? Quiero pensar que sí, pero es difícil. Sí. Bueno, vamos a volver sobre ese tema. Pero antes vamos a ir a escuchar música. Y discúlpame por apuntarte con el dedo, ando categórico hoy día, pero mi dedo es izquierdo. Y mi dedo es del siglo XXI, no como otros dedos obsoletos que andan por ahí dando vueltas. Antonella, vamos a ir a escuchar a un memorable grupo chileno. Sí, vamos a ir a escuchar a fulano. Esto es para los milicos malos. Como Adolfo. Como Augusto. Y como Toribio. Exactamente. Estás escuchando La República de las Letras con Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol.
La República de las Letras, una nación letrada y democrática en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos de vuelta en la República de las Letras y vamos a hacer un brindis, porque sí, también por José Miguel Vara, también por ustedes, por Chile y su destino, por mí y por nuestros amigos. Por mí, por todos mis compañeros. 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, especialmente por nuestra amiga Irene Acevedo y por el Café La Isla Fantástico, ubicado en Irarrázaval 3465, a metros de la Plaza Ñuñoa, un lugar francamente memorable, inspirador, con una carta sofisticada, delicada, llena de matices, donde se combina lo salado con lo dulce, lo orgánico con lo rico, y así sucesivamente. Distintos ambientes, además un lugar recomendado absolutamente lleno de lirismo, tal como la librería Clepsidra, ubicada en José Pedro Alessandri 94, atendida por nuestro inconmensurable compañero de ruta, Omar Sarraza, así es que le mandamos un saludo también, tal como a nuestras amigas especialmente, y a nuestros amigos también, que nos han escrito en nuestro Facebook. Ustedes entran al Facebook, escriben La República de las Letras, y ahí pueden participar de esta comunidad donde se respeta profundamente el Estado de Derecho, donde no hay montajes, donde no hay colusión entre gobiernos y fiscalías. Donde ustedes se pueden tomar la República, Claro, si quiere. claro. ¿Cuál es el problema? Este es el caso Libros. El caso Libros, ¿no? Donde puede tener un póster de Axl Rose tranquilamente en su pieza, como Alberto. Y Claro. nadie lo va a perseguir, ¿no? Sí, po. Claro. O la batalla de Chile. La batalla de Chile, claro. Está en mi casa y en la tuya y En la mía. tuya. En la mía, claro. Pero yo la tengo original, cuidado, ¿viste? Que salió ahora en DVD original. sí. Sí, Pero es que tú eres pues. experta en cine. Sí, pero le cae la cuestión. Pues, bueno, po. vamos a saludar a... Estuviste en Valdivia, de hecho. Sí, Sí, po. Te vi en Valdivia. O sea, no, yo no estaba, pero te vi en... te vieron. Me vieron Te vieron. tomando cerveza. Y comiendo crudo. Uy. Y viendo mucho cine. Yo... Claro, Bueno, claro. Bueno, después hablaremos de eso. Ana María Araneda, María Elena Gallardo, Jorge Burgos, el bueno. exactamente, Roberto José Martínez Herrera, Martín Warp, Raúl González Vera. Será hermano de nuestro querido Francisco Mira, González Vera, a mira. quien le mandamos saludos. Verónica Urbina, Felipe Vallejo Riquelme y Giselle Marchant han sido apenas algunos de los que han escrito en nuestro Facebook. Y a quienes les vamos a regalar, vamos a comunicar en el ya. bloque siguiente este libro de Rodrigo Fresán, Vidas de Santos, una recomendación entusiasta de Omar Sarraz, así es que vamos a también a dedicarnos a este libro. Y escríbanos, amigas, sobre Sí. todo. Sobre Escríbanos. todo, sí, Albertito está soltero. Sí, yo llevo Sí. tanto tiempo soltero. Ay, mira cómo Sus noches en soledad, en primavera. Por eso lee. Claro, Sí. por eso lee, para olvidar. Miro mi rosal cada día. Y, Oh. ¿a quién le voy a dar esta rosa? Claro. Ay, y pero se cuando deshoja. tenga dueña. Y a medida que avanza octubre se deshoja lentamente y en noviembre ya no quedan rosas. ¿A quién le vas a entregar tu flor? Y son como 50 rosas. Tengo que ocupar esas 50 rosas. Ayúdenme. Oye, Pero bueno, volvamos al libro. por volvamos. favor. Quería preguntarles, yo sé que Alberto tenía un párrafo seleccionado, No, así que tú- puede seguir mi hilo o no seguirlo, da lo Sí, mismo. sí, sí. Quería preguntarles por la dimensión que adquiere la traición en este libro, que es una dimensión que expresa muy bien lo que pasó con la sociedad chilena en esa época, pero que no tiene nada de discursiva, nada de denuncia, sino que describe simplemente cómo las confianzas humanas se quiebran en el momento en el cual cada uno trata de salvar su propio pellejo. Algunos con más dignidad, otros con menos, pero con episodios que podríamos quizás concentrar en lo que ocurre con Erika, ¿no? Que es una aparición muy importante en este entrevero entre Jaime y Trivial, y que luego al final del libro tiene una presencia que descorazona absolutamente, y que viene a retratar, ¿no?, lo que pasó con muchas personas luego del golpe militar. Sí, pero también hacia el otro lado. Además de Erika, que es esta compañera de universidad, de protagonista, y que claro, igual yo de la primera sospecha, la descripción que ella hace, yo dije, Ahorita. esto huele. También hay desde el otro lado, o sea, efectivamente yo creo que, bueno, me pasan dos cosas frente a eso. Uno es como, ¿quién sabe qué hubiera hecho uno?
Esa es la primera cosa. O sea, primero Esa es la gran duda siempre de estas cosas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y la segunda cosa es también ver cómo efectivamente hay límites. Hay un personaje que es muy bonito, que es el militar que va a la Escuela de las Américas y que habla y que luego se da cuenta de lo que le pasó, del nivel de locura, y era un chico bueno, de familia mapuche, del sur, ¿cierto? Que cuando empieza a ver a su comunidad puesta en juego, y cuando empieza a ver también el nivel de locura. Entonces yo creo que ahí hay dos cosas. Frente a la locura social que se vivió en este país, las salidas, por lo menos las que muestra el libro, son variables, múltiples, desde el extremo de los militares que dijeron yo me cuadro y voy con la ola, ¿cierto? Llegando a unos niveles de brutalidad literalmente inhumana, transformándose en otra cosa, hasta aquellos que dicen, pero es que yo no puedo hacer eso, yo prefiero morir a hacer eso, que es lo que le pasa a este otro soldado que después se junta con Jaime Lecuenta. A otros que dicen, yo estoy dispuesto a... Hay pequeños personajes que son muy bonitos de ver también. Estoy pensando en Elsa, por ejemplo, que es una señora que era como la informante, porque el personaje, el periodista, protagonista, termina trabajando como mediador de la información para los medios chilenos y para los medios externos que querían informar de verdad lo que estaba pasando en Chile. Y esos pequeños parte... Esa que era como un correo, ¿no? Claro, ella era un correo, pero al mismo tiempo le lavaba la ropa. A mí eso me pareció fantástico. Pues era la chapa era que era la señora del lavado de ropa. Pero no hay que olvidar además que el compromiso militante de esa época era un compromiso integral, o sea, uno por el partido hacía empanadas para juntar plata, luego escribía un discurso, luego iba y llevaba al compañero que tenía que decir unas palabras en la inauguración de una sede. Es que eso me parece muy emocionante de recordar, ¿cachai? Esa parte del engranaje, la parte más heroica, creo yo, por ser la más cotidiana. Pero fíjate que el problema, la palabra que te acabas de decir es muy importante, la palabra heroísmo. Repito, la palabra heroísmo. No, lo que pasa es que en los momentos críticos, en las dictaduras, se produce un efecto que habla de una sociedad enferma. Para ser decente tienes que convertirte en héroe. Y yo no le puedo pedir a nadie en la sociedad que se convierta en héroe. Entonces esa es la enfermedad de una dictadura. Que efectivamente hay muchos que trágicamente han tenido que sobrevivir a sí mismos, lo que debe ser muy terrible, por el solo hecho de no haber sido héroe. Y haber tenido que cargar con la culpa de haber informado en estas torturas infames, de haber efectivamente haber cometido el error de comentarle a un vecino algo respecto a otro vecino, ¿ya? Haber tenido que cargar con una culpa enorme por las consecuencias que supone una sobrecarga de violencia sobre el aparato político. Entonces, eso aquí está muy, muy bien retratado. Y además todos vamos sabiendo, y el mismo protagonista sabe, cuando él tiene que transitar, cuando se le pide que vaya a Buenos Aires, después se le pide que pase a Chile dejando $200.000 para la causa, es muy evidente que él sabe a lo que va, que sabe que va a terminar siendo detenido, que es muy improbable que eso no ocurra. Y que después viene la tortura. Lo que no saben es esta cosa... Esta estructura, cuando la infamia además toma ribetes de organización política internacional, es mucho más dura. Y cuando vemos lo que significa, implícitamente nunca se menciona así, la Operación Cóndor, con el gobierno de Argentina y de Chile coludido, y entre otros gobiernos, también se nota la enorme fantasmagoría de este daño, de este dolor y de este abuso sobre dos sociedades que, no contentas con tener un Estado sojuzgándola, esos estados se organizan entre sí. Bueno, el horror sistematizado. Claro. Ahora, ese dolor Varas lo muestra, no lo enarbola, no te lo refriega en la cara, lo muestra. Ni siquiera lo juzga. Si tú lo lees distraídamente el libro, perfectamente incluso se te podría pasar, pero muestra eso de que el dolor de la traición de otros, pero la traición a veces con lo que uno esperaba de sí mismo, puede llegar a ser mucho más terrible que la corriente en los testículos o que la tortura física. Y eso es bien brutal, lo muestra en el libro de un modo muy, muy memorable, y en cierta medida también retrata en lo que a la generación de Varas le es posible, algo que a lo mejor nosotros podemos hablar con más libertad.
y es lo que pasó con muchas personas, muchos chilenos en esas sesiones de tortura. O sea, ese es un tema para esa generación todavía indecible, todavía tabú, y que está lleno de justificaciones, de silencio, por lo terrible que es en reconocer que al fin y al cabo, cuando te despojan de toda humanidad, la respuesta frente a eso es una respuesta completamente impredecible y que va más allá de las convicciones que uno en régimen muy claramente puede tener sobre las cosas. Bueno, frente a eso, dos cosas. Una cosa muy interesante que hace Varas aquí es, antes de que lleguemos ahí, te explica que eso está absolutamente racionalizado y preparado. Y el personaje, cuando llega ahí, sabe que eso va a pasar. Y eso es muy interesante en términos de construcción también. Y la segunda cosa, y la razón por la que yo insisto que este libro debería estar en el plan lector, es porque este país ha sido tremendamente cobarde en su desmemoria. Y porque hay parte de este país que sigue insistiendo en mejor no hablar de ciertas cosas, mejor nos olvidemos. Razón por la cual pasa lo que ha pasado en los últimos días, que salga un proyecto de ley como el que están diciendo ahora, que básicamente es criminalizar la movilización social, y uno dice, perdón, no tenemos memoria. Y obras de arte, culturales como esta, lo que hacen es decirte, oye, acuérdate de dónde venimos. Y eso yo creo que es para sacarse sombrero. Sí, bueno, vamos a ir con una canción que tiene que ver con el periplo de vuelta de Jaime a Chile, pero que además es una letra que probablemente a muchos les va a emocionar y que está vinculada con este libro también. Es una letra de Patricio Mans con música de Inti Illimani, en la versión de Inti Illimani, además de un disco que vamos a recomendar, Canción para matar una culebra, que es para mi gusto el mejor disco de Inti Illimani, y ahí uno de los temas que aparecen es Vuelvo, que es el que vamos a escuchar ahora. Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido. Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve. Un estímulo que mueve la vocación de su guerra. Pues la raza que destierra y la raza que recibe le dirán al fin que él vive dolores de toda tierra. Vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso.
Estamos de vuelta en esta noche en la cual hemos homenajeado a José Miguel Vara, hemos homenajeado a un Chile que desapareció, hemos homenajeado también a las personas que tuvieron que transitar por un Chile completamente enloquecido. Por supuesto, José Miguel Vara es un nombre que queda completamente enarbolado en nuestra república luego de este libro. Yo creo ser uno de los que no había leído nada de Varas. Yo creo que tú tampoco, Antonella, creo que Somos tampoco tres. Alberto. Y estamos los tres, creo, muy impresionados con lo la que me pericia pasó es, literaria de Varas y con su humanidad. ¿Cómo no lo había leído antes? Sí. Pero esta mezcla de pericia literaria con humanidad, que es muy memorable. Rara. Sí, muy rara. Es que a lo mejor probablemente porque venimos los tres, pero yo vengo de Sufrir 2666, que es pura pericia literaria. Y es pura tortura literaria en el mejor sentido de la palabra, insisto, que lo conversamos la semana pasada, si no busqué el podcast. Pero de verdad será eso, además porque de verdad llega a ser dulzón. O sea, el reencuentro de Jaime con Rosa. Ah, no, esa cosa es... No, ni se lo Y explico. cuando te vi me enamoré. No, es eso, o sea, es Saya, una saya, escena ¿no? de teleserie de terror, pero es hermosísimo. Es precioso. Y en cualquier otro contexto no diría, ya, te fuiste. Pero en medio de te fuiste este al libro dulce. te salva, Exactamente, te salva. exactamente. De hecho, Voy a leerlo. Es como Léalo, tomarse un léalo, café muy léalo. amargo y Es la echarse primera un vez que leo chocolate a la algo boca. al dulzón en medio. esta república. A ver, aquí está. digamos que yo habían estado separados 20 años. Sí. Porque él se fue a Buenos Aires. Para ti que todavía la recuerdas, no pierdas las engatusado esperanzas. y no volvió en meses y ella pensó que lo había abandonado y ella estaba embarazada. Eso. El ya lo sabía. peluquero dio comienzo a su tarea revoloteando en torno a su cabeza como un colibrí. A él le están cortando el pelo. Con mucho clip de tijera y Jaime se sintió invadido por la somnolencia que desde niño lo invadía cada vez que le cortaban el pelo. Entrecerró los ojos unos minutos, luego hizo un esfuerzo por abrirlos y enfrente, en el espejo que reflejaba una amplia zona de la peluquería a sus espaldas, se vio a sí mismo sentado y vio a la Rosa. Otra vez, sacudió la cabeza para que la imagen se disipara, cerró los ojos con los párpados muy apretados y volvió a abrirlos. Pero no se disipó. En el espejo, o sea, a sus espaldas, a corta distancia, estaba la Rosa, pálida, inmóvil, vestida de rosado y con una pequeña palangana metálica en las manos mirándolo fijamente. La encontró tan bella que no se sintió seguro de si era real o imaginaria. Rosa, dijo sin voz, formando una palabra con los labios. Ella lo miraba con la boca abierta. En un solo movimiento, Jaime se levantó del sillón, sacándose a tirones la sábana, apartó al peluquero, que decía algo y se interponía en su camino, y dando media vuelta avanzó hacia ella. En el mismo momento ella dejó caer la palangana que sostenía. Se produjo un estrépito metálico enorme y todo se paralizó. Las peinadoras con sus delantales rosados, el peluquero, una señora que iniciaba su marcha hacia la salida, todo el mundo permaneció congelado, sin moverse, como aguantando la respiración. En la peluquería se produjo un gran suspiro colectivo. Los clientes y las clientas, las peluqueras, el peluquero miraban atónitos hacia la puerta con la sensación de haber presenciado un hecho extraño o milagroso. Algunas mujeres tenían los ojos cuadrados de lágrimas. Luego gradualmente empezó a subir un rum rum de voces, un vendaval de preguntas y frases truncas. ¿Pero qué le pasó a la Rosa? ¿Quién es ese? ¿Por qué? ¿Es su hermano? ¿Es su novio? ¿Quién es? La Rosa se llama, ¿no? La Rosa. Y por la puerta vieron que se alejaban, caminando de la mano por la vereda sin dejar de mirarse, envueltos y aislados en una nube propia, ciegos y sordos a todo lo demás, y desaparecían a la vuelta de la esquina. Yo Oye, sí. creo que este libro hay que hacer la película. Compremos los derechos. Sí, haciendo No, negocios de verdad, al tiro. Hay un montón Sí. de razones por las que este libro debería hacerse película. Es buen libro por sí, pero creo que sería una buena película. Ahora, ya que estamos hablando de estas cosas dulzonas, que es un modo de decirlo, pero también hay algo aquí que es muy bello. Los personajes principales son personajes con nombres ficticios, en los cuales uno puede reconocer a ciertos personajes reales. Pero hay muchos personajes de reparto que son personajes reales. Personajes con nombre y apellido, cuando aparecen apellidos como los Bunster, como César Bunster, como Bonnefoy, la parte en la cual uno claramente se vincula con Marta Ugarte, y así sucesivamente. Hay un homenaje ahí de Varas a personas de su generación, de carne y hueso, con menciones que a veces son completamente imperceptibles, como casi para hilvanar un argumento que tiene que ver más con la idea central del libro, pero es un modo de decir, bueno, en esta novela también están presentes porque lo que yo estoy narrando, si bien es ficción, es parte de un Chile real que está conectado con vidas reales que son las que yo he conocido. Y que tiene mucho que ver con el Chile que vivimos hoy.
Yo creo que, bueno, especialmente en octubre, ¿cierto? Nos queda en evidencia lo que ha pasado y lo que no ha pasado también. Y lo que uno dice, lo que esta generación vivió y puso en juego para construir un Chile que no tiene nada que ver con el que vivimos hoy día. Y por eso también es tan emocionante todo lo que ha pasado este año, ¿no? Qué notable que programas icónicos de la época sean Escucha Chile, como donde estuvo Vara y donde este personaje un programa que se transmitía desde Moscú. Y para los que son más jóvenes, imagínense lo que era, es una radio onda corta, donde siempre se escuchó pésimo, donde había que darle vuelta. Hasta encontrar Escucha Chile. Y más encima había que escucharlo despacito. Efectivamente. Se transmitía en español. Y aquí donde trabajó Jaime, digamos, como locutor en Radio Moscú, y que no se menciona tampoco como tal, pero pensar que ese programa fue ícono en el mismo tiempo que Sabor Latino. Uh-huh. Y que eso eran los dos Chiles, digamos. Cuya musa máxima era Maripepa Nieto, novia la novia de Álvaro Corbalán Castilla. Así es. Así nomás. Y donde el director de orquesta era Horacio Saavedra, productor musical del disco de canciones de Álvaro Corbalán, que también se veía oficiaba como un músico. Artista, claro. Y que no era mal músico, hay que decirlo. No, con el dolor del corazón. Lo voy a decir. ¿Sí? Sí. ¿Un nuevo fascista al panteón del arte? No. Bueno, ¿A la altura de Ezra Pound? No será el primero. No. Solo no va a estar. Claro. Oye, bueno, estamos llegando al final del programa. Vamos a contar, Antonella, lo que vamos a tener la próxima semana. Y luego vamos a premiar a nuestro auditorio y auditora. Sí, yo voy a seguir cuando tú conoces a alguien que te parece interesante, un amigo o un artista, y te dice, mira, hay un libro que ha sido el mejor libro que yo he leído, uno dice, no tengo que leer eso. Y eso pasó con El Dios de la Pequeña Cosa, con un amigo, un cineasta argentino que conocí, y que me dijo que este era el libro, y yo le hice caso y lo compré nomás. Así que vamos a ver qué tal. Y como no tengo tiempo para leer fuera de la República las letras, va a la República las letras. Lo vamos a meter dentro del paquete. Yo había anotado muy bien el nombre, pero no me entiendo la letra. El Dios de las Pequeñas Cosas. Ese es el Cosas, nombre del libro. De Arundhati Roy. Arundhati Roy. Además que no hemos leído nada desde India, así que por último, esa también es una buena cosa. De la India. Sí. La India. ¿Y a qué casta pertenecerá? Porque yo no leo de bengalíes. Claro. Bueno, hay que recordar que, para quienes no escucharon ese programa, que Antonella invocó la misma razón para leer La Mortajada de María Luisa Bombal. ¿Y cómo nos fue? Genial. Ya, sí. Pues, ¿ves tú? Ahí quedamos, destruidos. Todavía no estamos recuperando. Todavía estamos en la UCI, ya por lo menos hemos salido de lo más grave. Sí, vamos a regalarle a nuestro amigo Martín Warp el libro Vida de Santos de Rodrigo Fresán. Tiene que venir a buscarlo de lunes a viernes, lamentablemente. Hay por ahí quien nos preguntaba si podía venir a buscar el libro el día sábado. Sábado es más difícil, es mejor venir en la semana. Ahora, siempre pueden llamar a la radio y preguntar. Exactamente, vamos a dar el número, vamos a aprovechar, 977-1570. Sí, ese es el número de abajo. Claro. Si no pueden en la semana, llamen el sábado, si encuentran a alguien y les dice, sí, aquí está, venga a buscarlo. Fin. Si pero no, vengan a buscarlo porque si no van a perder. Exactamente. Bueno, estamos llegando al final. Vamos a hacer un brindis con este Cariñán de la Patria. Sepa un poco extraño. Cariñoso Cariñán. Exactamente. Que estén muy bien. Nicolás Narváez. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Al aire. Poniendo una antena. Que estén muy bien. Y gloria eterna a José Miguel Vara. Fue un placer haberlo leído. Tremendo libro. Sí. Buenas Consíganlo. noches. Gracias, republicanos. Nos vemos. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.